A reading from the first Lectura book of del Samuel. primer libro de Samuel. The Lord said to Samuel, En aquellos días el How Señor long dijo a will you Samuel: grieve for Saul, ¿Hasta cuándo vas a estar whom the Lord has rejected? lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena I tu am sending cuerno de you to aceite y Jesse of vete. Bethlehem, Voy a enviarte a Jesé de the Belén, Kenite king, to porque he anoint him visto king entre over sus Israel. hijos un rey para mí. But Samuel replied, Samuel How can I contestó: go? ¿Cómo voy a ir? Saul will hear of it. Si se entera Saúl, me mata. To this the Lord answered, El Señor le Take dijo: a heifer along with llevas una novilla y and dices come que to vas a sacrifice hacer to the Lord. un sacrificio al Señor. Invite Jesse to the Convidas a sacrifice, Jesé al and Jesse will sacrificio, tell you what y to yo do. te indicaré lo que tienes que hacer. You are to anoint for Me me ungirás al the que yo one I te point diga. out to you. Samuel hizo Samuel lo went que le and went mandó into el Belem. Señor. When he entered Cuando Bethlehem, llegó a the Belén, elders of the city los came to meet ancianos him. del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. Is your visit peaceful, ¿Vienes O en seer? son de paz? He Respondió: replied, Yes, sí, I have come vengo a to hacer un sacrifice to the Lord. sacrificio al Señor. So cleanse yourselves and offer it. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. He also had Jesse and his Purificó a sons Jesé y a sus hijos y los invited Jesse convidó to the al sacrifice. sacrificio. As they came, Cuando he looked llegaron, at Eliab vio a and said, Eliab y se dijo: sin The Lord's duda anointed is here. está ante el Señor su ungido. But the Lord said to Pero Samuel, el Señor dijo a Do Samuel: not judge no because of mire this, su the Lord apariencia ni spoke su to gran Samuel, estatura, because pues I have yo lo rejected he him. descartado. Not as man La sees, mirada de Dios no es como la mirada del hombre, because he sees pues el hombre mira las but the Lord apariencias, looks pero into el the heart. Señor mira el corazón. Then Jesse called Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar Samuel. ante Samuel. The Y Lord has Samuel not dijo: chosen him. tampoco a este lo ha elegido el Next, Señor. Jesse presented Shammah. Jesé hizo pasar a Samá, Samuel said, y Samuel The Lord dijo: has not chosen tampoco a este lo ha elegido el him. In the Señor. same way, Jesse did Hizo not present pasar his sons Jesé a before sus Samuel. 7 hijos ante Samuel. Samuel said to Jesse, Pero Samuel dijo: The Lord has not a chosen him. ninguno de estos ha elegido el Señor. Then Samuel asked Jesse, Preguntó entonces Samuel a Are these all Jesé: the sons you ¿no have? quedan ya más muchachos? Jesse replied, Él respondió: There is still the youngest. todavía falta el más pequeño que está guardando el Samuel rebaño. said to Jesse, Dijo Send him. entonces Samuel a Jesé: I will manda que not lo begin the traigan, sacrificial banquet until porque he no has been ready. comeremos hasta que haya venido. Jesse sent and had Mandó on pues hand que the lo boy. trajeran. He was ready, Era a youth rubio, handsome to de behold, bellos ojos y hermosa presencia. the Lord said, Dijo el Señor: Anoint the boy, levántate y for this úngelo, is he. porque este es. Then Samuel Tomó Samuel took the el horn of cuerno de oil aceite y lo and put it ungió en in his medio de son's sus hands. hermanos. And from that day En on, aquel momento the Spirit invadió of a the Lord David el was upon Espíritu del Samuel. Señor When y Samuel took his estuvo leave, con él en adelante. he went to Ramah. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I have found David. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo. Once you spoke in a Un vision día hablaste en visión a and tus to your amigos. faithful ones He you said, ceñido la corona a un A héroe. champion I He have lifted levantado a un soldado over the people I sobre have el saved. pueblo. Encontré a David, mi siervo. I have found David my Encontré a David, mi servant, siervo, with my y lo holy he oil, ungido con óleo sagrado, that my hand para que mi mano may esté hold siempre strong, con él and that my y arm mi may brazo be lo strong. haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. He shall say of me, Él me invocará: My father, tú eres my mi God, Padre, mi Dios, mi roca salvadora. and I will make him Y the yo lo firstborn nombraré among the mi highest in primogénito, the kingdom of excelso Israel. entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender
¿Cuál es la esperanza que nos da su llamamiento? Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was passing through Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. his disciples Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. At this the Pharisees Los fariseos le dijeron, look, why oye, are they doing what ¿por is qué hacen en sábado lo que no está permitido? He said to them, Él les you respondió, never read what David ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? how he went into the house Entró en la casa de where Dios Abiathar en was tiempo del sumo sacerdote ate of Abiatar, offering, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros, y añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. That is why the Son of Así Man que el Hijo del is Hombre given of es the Sabbath. Señor también del sábado. Verbum Domini. The Lord Jesus said in his high priestly El Señor Jesús dijo en su oración de sumo sacerdote en el Evangelio según San Juan toward the end, estas palabras hacia el final. consecrate them in the truth. Conságrenlos en la verdad. Vuestra palabra es Sent verdad. me into the world, so I Así como enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. and I consecrate myself for them, Y me consagro a mí mismo por ellos, who may be para consecrated que ellos también estén consagrados en la verdad. not only for them, but also Por eso no solo por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra, one as you para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, that they also may be in us, para que ellos también estén en may nosotros, believe that you para sent que el mundo crea que tú me enviaste. me. I have given them the glory that Y you les he dado la gloria que tú me diste, may be one, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, they may be brought to perfection as para que ellos sean llevados a la perfección como uno solo, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que tú los amas, as you love me. así como me amaste a mí. Today, as the Catholic Church El día de hoy, other Christian la denominations Iglesia Católica y muchas otras denominaciones cristianas en el mundo prayer octave comienzan una octava de oración por la unidad de todos los cristianos. February 18th today Del 18 de enero, el día de hoy, of hasta el 25 de enero, of St. Paul concluyendo con la conversión de San Pablo el apóstol. the Lord's word. Pensé que valdría la pena comenzar con las palabras del Señor, The Lord Jesus' words about las palabras del Señor Jesús acerca de la unidad. La unidad comienza en Él it's y his desire that es el deseo de Él que todos estemos unidos. Pope Leo the 13th in El Papa Leo XIII en 1908 instó a la práctica de una octava de oración por la unidad cristiana en el contexto del Pentecostés. unity must La unidad cristiana debe ser la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Spirit working El Espíritu Santo his people, que obra en su pueblo y a través de su pueblo, bringing about a greater spirit of llevando a cabo un mayor espíritu de unidad, just unity y no solo unidad en enseñanza, sino unidad de manera práctica entre todos nosotros, la unidad en la caridad. stirring of the Holy Spirit within the heart El
Despertad el Espíritu Santo en el corazón de cada cristiano para desear lo que Cristo desea. Nuevamente, remontándonos a las palabras. Este es el deseo del Señor. Primero, incluso antes del deseo de la iglesia, es el deseo de Cristo, que todos estemos unidos. Se ha dicho que podemos pasar por la puerta del ecumenismo solo si entramos de rodillas. El ecumenismo quiere decir el estudio de aquello a través de lo cual seremos uno, el estudio de la unidad, el estudio de aquellas personas que están unidas bajo el vínculo de la caridad, unidos bajo el bautismo en Cristo. Que seamos uno solo. Nuevamente, no podemos pasar por la puerta del ecumenismo a menos que estemos de rodillas. El Papa Francisco este domingo le pidió a los católicos que ofrezcan sus dificultades y sufrimientos de esta semana específicamente para la unidad de todos los cristianos. Y sin duda, puede haber más dificultades esta semana, este mes, este año, que en años pasados. Así que no es algo difícil para nosotros para ofrecer o encontrar en estos tiempos. Todos podemos en estos tiempos ofrecer dificultades, desafíos, sufrimientos, inconveniencias esta semana y las semanas venideras quizás, pero específicamente esta semana para la unidad de todos los cristianos. La Madre Angélica estaba profundamente interesada en este tema, la unidad de todos los cristianos, no sencillamente como un tema de estudio, sino que el Señor empezó a poner personas en la vida de la Madre, tanto católicos como protestantes, que fueron clave en la forma en que la Madre Angélica empezaría a desarrollar su estilo de enseñanza, su estilo de enseñanza a partir de las Escrituras, su estilo de llevar la palabra de Dios a su pueblo, tanto católicos como protestantes. Muchas personas que están mirando y escuchando el día de hoy no son católicos. Puede que ustedes mismos se vean atraídos en estos días a causa de la pandemia, a causa de circunstancias, y es posible que a lo largo de los años hayan estado mirando, quizás porque sea lo único interesante que hay en la televisión, lo único sano en televisión, escuchar la proclamación de la palabra de Dios, no solamente aquí en la misa, sino nuestra programación, en especial la programación de la Madre Angélica, que hayan visto. Hay algo en la Madre Angélica, hay algo en la forma en que ella enseñaba que es muy atractivo para las personas, la forma en que ella ayudaba a otras personas a entender las Escrituras y a unirse en torno a las Escrituras. Fue la insistencia del obispo Joseph Rath, el obispo de Birmingham, Alabama, de que la madre empezara a salir del claustro, o sea, fuera de estas paredes, y que saliera a hablarle a pequeños grupos, primero de católicos, acerca de temas de fe. Word began to spread Se empezó a propagar la palabra de que había una monja vibrante, llena de fuego, capaz de hacer que las escrituras cobraran vida. Para muchos fue la primera vez que podían relacionarse a figuras bíblicas, como por ejemplo Abraham, Sara, Lot, Moisés y los discípulos y apóstoles del Señor, como personas de carne y hueso, no solamente como personas de hace 2000 años atrás, sino personas de carne y hueso, como Raymond dice en su biografía, seres humanos como yo mismo,
con verdaderos sufrimientos, que se reían, que tenían dificultades, que cometían errores. Me gustaría leer de la biografía de Raymond Arroyo porque hay muchos televidentes y radioescuchas que son nuevos, que han empezado a mirar, a vernos durante estos últimos días, quizá durante estos últimos 2 años de la pandemia. Y quizás ustedes ya han leído la historia de la Madre Angélica, quizás la han visto por televisión, pero ese es un libro que vale la pena leer. La biografía de la Madre Angélica escrita por Raymond Arroyo. Es un libro increíble que muestra en muchas formas la obra de la providencia divina y cómo Dios obra y el Espíritu Santo obra y aviva dentro de un individuo, en este caso la Madre Angélica. Cuando uno ve cómo el Espíritu Santo obra en un individuo, los inspira a ver cómo el Espíritu Santo puede estar obrando en sus propias vidas. Muy a menudo puede ser fácil ver la obra del Espíritu Santo en otra persona, pero de alguna forma no vemos la obra del Espíritu Santo y no creemos que el Espíritu Santo quiere obrar dentro de mi vida. Y eso es falso. El Espíritu Santo quiere obrar en sus vidas y obra en sus vidas. Esto es de la biografía de Raymond, de la Madre Angélica. E.B. Cox fue una de esas personas atraídas por la personalidad magnética de esta monja. Su esposo era católico, se llamaba Pete. Les había dado la alberca a las hermanas. La alberca solía estar en la parte trasera del claustro, que ahora es un cortijo. La alberca ya no se encuentra ahí. A pesar de ser miembro de la Iglesia Episcopal de San Lucas, Evie razonó que si Angélica podía hablarle a los católicos, podía hablarle a los episcopales también. La aparición de la Madre Angélica en la reunión de mujeres de la iglesia fue eléctrica. Jean Morris, feligrés de la iglesia de San Lucas, recuerda haber sentido el Espíritu Santo fluir de Angélica en su charla. Fue un clamor de arrebatamiento el que siguió. Las mujeres le rogaron a la hermana que las guiara en un estudio bíblico de Cuaresma. Yo misma estoy aprendiendo, dijo la Madre Angélica, tratando de disuadirlas. A pesar de no estar segura de cómo enseñar una clase, la madre finalmente asintió a los llamados de las damas. Como sucedería una y otra vez, ella se entregó plenamente al proyecto sin preocuparse de las exigencias y el resultado. Cada lunes por la tarde, a la 1 en punto de la tarde, las mujeres solían congregarse en el monasterio para estudios bíblicos semanales, junto a lo que ahora es nuestra cocina. En una pequeña edición entre el claustro y el cuarto donde rostizaban los cacahuates, la Madre Angélica solía reunirse con ellas durante casi 2 horas de estudio bíblico. A pesar que empezó como una reunión en su mayoría episcopal, metodistas y católicos y otros empezaron a venir con el paso de las semanas, mientras que las mujeres aprendían cada lección. La Madre Angélica también recibía su propia educación. Al enseñar esta clase me doy cuenta cuán poco saben las personas. He aprendido de estas mujeres, dice ella, que ellas no entendían la vida espiritual, cómo vivir con Jesús, como los santos. Luego vinieron los católicos y ellos no conocían las escrituras, pero conocían los sacramentos, lo cual debería haber sido suficiente, pero nunca podían entenderlos y llevarlo a sus corazones y vivirlos, decía la madre. Ella se sintió llamada
ayudar a los laicos a vivir el Evangelio. At the heart of Esto se encuentra realmente al centro de cuando la Madre Angélica inició EWTN. Ella quería ayudar a los laicos a vivir el Evangelio, not just Catholics, no solo católicos, sino también los muchos who are watching, cristianos protestantes que nos miran, develop an y a interior desarrollar una vida interior, prayer. una vida de oración. But for the moment, how to Pero por el momento unclear. no era claro cómo proceder. El primer lunes de Semana Santa, la Madre Angélica dio gracias al grupo bíblico de mujeres y les deseó una feliz Pascua. Ya casi terminaba la Cuaresma y también estaba a punto de terminar el estudio bíblico, por lo menos era lo que pensaba la Madre. Cuando se fueron, las damas prometieron volver la semana siguiente, pero la Cuaresma ya acabó, dijo la Madre Angélica. She pleaded. Ella les rogó. The monastery scripture study would continue El for estudio bíblico del monasterio continuaría durante 4 años más. with as many as 50 people in attendance for each session. Cada sesión tenía por lo menos Of what was 50 personas. Angelica said, Nunca me puse a pensar en cuál sería lo siguiente, dijo la Madre Angélica. Para mí se trataba del momento presente. El Señor quería que yo ayudase a estas mujeres y eso es lo que yo hacía, no matter who was in front of her. sin importar quién se encontraba frente a ella. Began with Nuevamente, este estudio bíblico inició no con católicos, sino con mujeres protestantes, mujeres episcopales. out of that. Y miren lo que sucedió a partir de ello. Mother Angelica Se puede decir que la Madre Angélica desarrolló scripture, su amor por las escrituras, her teaching method, su método de enseñanza, her wit, su estilo, for she probably su already ingenio. had her wit. Por supuesto, ella seguramente ya tenía su ingenio, That happens pero hay algo que sucede cuando uno empieza a enseñarles a las personas, began to interiorize cuando uno empieza a internalizarlo, cuando uno empieza a creerlo más firmemente incluso. the opening prayer for today's La oración colecta de la misa de hoy dice: unity of all Christians. por la unidad de todos los cristianos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los que están dispersos y mantienes unidos a los que has congregado, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que aquellos a quienes el bautismo consagró estén unidos por integridad de fe y unidos en el vínculo de la caridad. We pray this prayer for the unity of Rezamos esta oración por la unidad de todos los cristianos, católicos, various Protestant Christians, diferentes denominations, cristianos Orthodox Christians, protestantes y denominaciones, cristianos ortodoxos que creen, que comparten la fe en la sucesión apostólica y la Eucaristía, quienes creen en los sacramentos, pero más que nada rezamos en nuestro bautismo común, of us who are united para que todos nosotros que estamos unidos en Cristo bajo el bautismo greater understanding alcancemos una comprensión común y quizás valoración unos por otros. and that as Y que, that I said earlier, como dije anteriormente, as one enters into this así, process esa frase que cuando uno entra a este proceso de unidad, este proceso de ecumenismo, not enter que no nos atrevamos on our a knees. entrar erguidos, sino de rodillas. Process of unity, any Todo proceso de unidad, todo proceso de congregarnos en Cristo tiene que comenzar estando de rodillas, for the Lord. Because rogando ante el Señor, porque nuevamente Él es el que realmente desea la unidad, incluso antes que nosotros deseemos la unidad unos con otros. He is the one who desires Él es el que desea la unidad, even more than us. incluso más que nosotros.